Oliveras, please. Okay, gracias, merci, presidente Carlos. Sí, brevemente, yo creo que de las intervenciones que se han hecho aquí, todos asumimos que el problema es que las relaciones Unión Europea-África se dan en un contexto geopolítico donde hay otras potencias en competencia con la Unión Europea. Y, por tanto, no nos relacionamos con África al margen del resto del mundo, sino en concurrencia, en competencia con Rusia, con China, con Turquía, etcétera, con sus agendas. Digamos que tienen su estrategia en relación a África. Entonces, claro, el reto es evidente. ¿Cómo podemos hacer un partenariado que responda a los intereses de África, pero que no nos obligue a renunciar a nuestros valores como Unión Europea? Es decir, ¿cómo hacer un partenariado con África de igual a igual, donde los intereses de desarrollo económico, de seguridad de África estén en el centro y que al mismo tiempo Europa no tenga que renunciar a su apuesta por la democracia y los derechos humanos, que Europa no tenga que renunciar a su apuesta por la lucha contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Porque, claro, si nuestros valores acaban comportando que los países africanos ven la Unión Europea como un partner complicado o perjudicial para su crecimiento económico, pues entonces se decantarán por los otros partners. Es decir, si a China le ofrece relaciones comerciales al África sin ponerle ninguna condición en términos de Estado de Derecho, algunos países africanos pueden llegar a pensar que es más práctico priorizar los vínculos con China. Si Rusia ofrece a ciertos gobiernos africanos soluciones en términos de seguridad sin poner condiciones en términos de Estado de Derecho y de democracia, pues habrá gobiernos africanos que pensarán que la relación con Rusia es más práctica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombre, y voy concluyendo, de entrada, ser coherentes y ser consecuentes como Unión Europea. Y pondré 5 puntos, solo el título, digamos, muy rápido, que han salido en la intervención. En política migratoria tenemos mucho que mejorar como Unión. En relación a la deuda externa, el G20 ha fracasado, pero tenemos mucho que mejorar en deuda externa. En relación a la lucha contra el cambio climático, yo defiendo el CBAM, claramente, pero luego tenemos que cumplir a la hora de los 100.000 millones de Copenhague para la adaptación al cambio climático de los países del sur, cosa que no estamos haciendo. Y acabo en política comercial. Todavía hoy la PAC no está suficientemente rediseñada para que no perjudique la agricultura africana. Con lo cual, defendamos nuestros valores, pero seamos coherentes en políticas muy específicas donde claramente estamos defendiendo intereses sin respetar principios generales y perjudicamos el desarrollo económico de África. Muchas gracias. Gracias, Carlos. No podemos hablar, temos